Episodio 29. Aquello que nos mueve. Ahora nos conectamos con Langen para conversar con la doctora María Auxiliadora Miranda, una pediatra venezolana con un máster en inmunología y un doctorado en ciencias médicas en el área de infectología, quien nos cuenta sobre cómo ha desarrollado su carrera entre las ciencias y la medicina clínica. Hablamos sobre su formación académica, sus esfuerzos por revalidar pediatría en Alemania, su trabajo actual en regulación y sobre cómo existen oportunidades laborales para los médicos que muchas veces desaprovechamos por desconocimiento. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Buenos días, bienvenida a Pluripotenciales. Hola Sheila, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por permitirme conectar con tu audiencia. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de grabar con nosotros. Tú estás ahorita en Langen, ¿verdad? Eso es Alemania. Cierto, en Langen, sí. Eso es al sur de Alemania. ¿Qué tal es por allá? Bueno, mira, Langen es una ciudad muy pequeñita, tiene aproximadamente 36.000 habitantes, forma parte del sur de Alemania, estoy en el estado de Hessen. Y bueno, tiene un par de institutos y está cerca de Frankfurt, que digamos es lo que le da mayor movimiento y vida a la ciudad, pero no tiene, digamos, algo turístico potente o atractivo que haga que las personas la visiten, ¿no? Eso hay que reconocerlo, pero es una ciudad muy tranquila, tiene todo lo que necesitas y para desplazarte también es muy fácil. Bueno, pero como tú recién me acabas de decir cuando te dije que yo era súper perfeccionista, hay que verle el lado bueno a la cosa. Supongo que la vida ahí es un poquito más tranquila, así que... Y está cerca de Frankfurt. Así que si necesitas algo más, no sé, supongo que más movido, pues te puedes mover para allá fácilmente. Yo no sé si pasa Exacto. también en Alemania, pero aquí hay muchas ciudades satélites. Yo no conozco, nunca he estado en Alemania. Pero pasa mucho que alrededor de las ciudades grandes hay ciudades satélites en donde la gente vive porque, bueno, los costos son menores y deciden, no sé, necesitan una casa porque tienen una familia grande o qué sé yo, y se trasladan en metro, por Dios, el metro de Caracas, se traslada en tren y tranquilos, o sea, de hecho hacen menos tiempo que lo que hacía uno, por decir, en Mérida en una hora pico yendo de Ejido al hospital. Exactamente, ese es el caso de Langen, Sheila, porque está muy cerca de Frankfurt, en 15 minutos estás ya en Frankfurt, y muchas personas la utilizan como ciudad dormitorio, o sea, tienen aquí su casa y desarrollan todo lo que es su actividad laboral en los alrededores. Está Offenbach, está Frankfurt, y probablemente les resulta más ventajoso. Entonces, sí, es como tú dices, es una ciudad satélite. Mira, y entrando un poquito más en tema, cuando conversamos antes de grabar, tú me dijiste que tú siempre te has movido en ambas aguas y yo me estoy refiriendo a la ciencia y a la medicina clínica. Entonces yo quería que, vamos a empezar por el principio y quisiera que nos hablaras un poquito acerca de cómo fue ese descubrir de la ciencia para ti, porque me contaste que fue muy, muy temprano, estabas súper jovencita cuando comenzaste a ir al IBIC, así que bueno, échanos el cuento. Es así, yo creo que para mí no existe esa división entre lo que sería el ejercicio clínico y el ejercicio de las ciencias básicas. Y si te pones a ver, no sé por qué, o sea, siempre lo he visto como que uno apoya al otro y esa unión los potencia, ¿no? Y yo creo que toda investigación básica que tiene una orientación clínica finalmente genera resultados muy, muy provechosos. Bueno, yo creo que si nos vamos bien atrás, todo esto se origina, como te comenté en algún momento, cuando yo gano un concurso científico a nivel de mi colegio. O sea, yo estaba terminando el bachillerato en Valencia, yo soy valenciana,
Y en mi colegio había digamos, una actividad científica donde teníamos que presentar un proyecto y ese proyecto fue muy bien valorado y nosotros ganamos la oportunidad de poder ir a lo que sería el Festival Juvenil de la Ciencia, pero en su etapa regional. En la etapa regional ganamos y digamos, el premio era ir al nacional, que en este caso fue en la Universidad de los Andes, en la ULA, exactamente, y era mi primera visita a Mérida, Sheila, o sea, yo nunca había ido a Mérida, estaba muy jovencita y yo estaba súper emocionada porque yo decía, bueno, esto es compartir con gente de toda Venezuela, y así fue una experiencia bien bonita. En ese caso, en el Nacional no hubo competencia, sino que cada uno presentó su proyecto y yo logré hacer amistades que aún conservo. Estoy hablando del año 1994. ¿De qué era tu proyecto? El proyecto era de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares en un grupo de jóvenes universitarios. Oh. Nosotros nos fuimos a la Universidad de Carabobo, esos chamitos, nos fuimos a la Universidad de Carabobo a tomarle muestras de sangre a los pacientes, a los estudiantes de ingeniería, y esas muestras las procesaba la mamá de uno de mis compañeros, que es bioanalista, y ella se ofreció a colaborar. Y nosotros medíamos lo que eran las hiperproteínas de alta densidad, todo lo que es LDL, HDL, triglicéridos. Y la conclusión del proyecto, que fue lo más bonito, es de que aquellos muchachos que no se alimentaban bien, que no hacían ejercicio, que tenían todo este estrés producto de lo que eran largas jornadas de estudio, tenían alteración, sobre todo a nivel de los triglicéridos, ¿no? Oh. Y entonces la conclusión fue de que esto no se tiene que comenzar a los 50 años ni a los 60, cuando ya la persona tiene la placa de ateroma formada, cuando ya hay un riesgo cardiovascular importante, sino mucho antes. O sea, los hábitos saludables tienen que empezar desde temprano. Mausi, ¿tú siempre quisiste ser médico? Porque esto es, sabes, mi proyecto de quinto año fue algo así como diseñar una página web para una cosa de turismo en Mérida. Mira, no sé en realidad en el momento en el que yo decidí que iba a ser médico, pero a mí me encantaba la biología. O sea, yo del bachillerato, la materia que más disfruté y con los profesores que más conecté fueron con los de biología. Y yo sabía que por ahí iban los tiros. O sea, yo decía, esto a mí me llama poderosamente la atención. Y cuando estaba en quinto año y convidé digamos, a mis compañeros a que hiciéramos el proyecto, yo era con una motivación, pero bueno, al 100%. Yo decía, esto tiene que llegar a puerto firme y esto lo vamos a sacar adelante. Así que el llegar al Nacional para mí, o sea, ese Festival Juvenil Nacional de la Ciencia lo organizaba SOVAC. No sé, realmente le perdí la pista si todavía se sigue realizando. Pero cuando yo le pongo el origen a mis ganas de conocer y saber más de ciencia, yo siempre digo que ese es el punto de partida. Luego viene el IBIC, que fue una escuela súper importante y a la que le debo mucho. Y el IBIC arranca cuando yo estoy en cuarto año de medicina, porque una compañera de estudios, Marjorie Miles, ella llega un día y nos dice, mire, hay una oportunidad de hacer pasantías en el IBIC. Nosotros, como estudiantes de medicina, sí, o sea, hay una manera en que podemos estar apoyando a los estudiantes de doctorado en los laboratorios, podemos hacer algunos aportes, digamos, colaborar y vamos a aprender. Entonces, bueno, ella llegó con todo el folleto y la explicación y nos motivó tanto que yo dije, bueno, mira, ¿por qué no? O sea, yo no tenía idea de dónde quedaba el IBIC, ni o sea, en general un poco de lo que era la institución como tal, pero nunca había ido. Total que bueno, fuimos un grupo de compañeros, estudiantes de medicina, visitamos el instituto y yo quedé realmente enamorada. O sea, lo que es Altos de Pipe, esa montaña es muy mágica y te crea un gancho realmente con lo que es la tranquilidad que tú necesitas para desarrollar ese tipo de actividad. Entonces, bueno, había que someterse a unos exámenes. Había que presentar algunos requisitos, algunos documentos y ellos te avisaban. Un periodo corto de espera, luego me avisaron que sí, que había quedado seleccionada. Y bueno, vino el hecho de empezar como estudiante asistente en el laboratorio de trombosis experimental en el Centro de Biofísica y Bioquímica. Y eso fue realmente importante. Tú ya estabas en la escuela de medicina, ¿verdad?
Exacto, estaba ya en la escuela de medicina, yo recuerdo que podría haber sido que el cuarto año de la carrera, tal vez. ¿Y cómo hiciste para balancear el tiempo? Porque uno, sobre todo cuarto año, ¿sabes? Ya estás haciendo las pasantías, no tienes tiempo ni de ver a tu familia a veces. Exacto. Bueno, lo cómico del asunto era que el precio que había que pagar era el sacrificio de las vacaciones, porque obviamente no podías hacer una pasantía de una semana, ellos pedían que por lo menos fuesen de 3 a 4 semanas, y realmente ese era el tiempo de tus vacaciones. O sea, las 3 o 4 visitas que yo hice al IBI como estudiante en esta categoría de estudiante asistente fue dentro de mis vacaciones. Que de hecho mi mamá me decía, pero tú no vas a descansar, María Auxiliadora, o sea, tú estás ahorita de vacaciones y yo me voy, o sea, yo quiero ir. Y realmente, mira, la pasábamos bien, Sheila, o sea, no era únicamente el hecho de aprender y conocer de cerca lo que es el rigor científico, sino que también hicimos amigos. Entonces era el reunirte con gente de la Universidad de los Andes, de la Universidad Centro Occidental, o sea, era de verdad un ambiente muy bonito y yo tengo hermosísimos recuerdos de esa época en la que, bueno, yo no sabía nada. O sea, yo lo que hacía era ayudar al estudiante de maestría o de doctorado con cosas muy puntuales, pero no teníamos un conocimiento profundo de nada, o sea, simplemente era curioseando. Bueno, pero es que tremendo chance, digo, comenzar a Sí, saber de ciencia en el IBIC, sí. haciendo una pasantía con gente que ya está haciendo experimentos. Sí, y yo recuerdo que era también organizado este programa, que a nosotros hasta apoyo económico nos daban. Oh, O sea, era una cosa, realmente nos ubicaban en los dormitorios, nos decían cuánto tiempo podíamos estar, no pagábamos nada por la residencia, o sea, era una cosa de verdad para apoyar al estudiante que quería incursionar o por lo menos conocer de cerca lo que se hacía en el instituto. oye, pero eso está Y ese buenísimo. fue, Así comenzó todo. así comenzó todo. Allí yo tuve una visión más cercana de lo que realmente era la ciencia y específicamente de lo que se hacía en el IBIT, ¿no? De los laboratorios y los centros que ellos tienen. Bueno, tú me dijiste en aquel entonces que ahí comenzaste a aprender. Me dice, mira, yo aprendí lo que era una pipeta, porque bueno, una cosa que conversamos antes es que dentro del pensum de la carrera de medicina, en realidad el contacto con ciencias que uno tiene es bien poco. Pero tú tuviste la oportunidad de hecho engancharte con la ciencia, tanto así que después que terminaste tu rural, entiendo, decidiste hacer tu maestría en inmunología en el IBIC. Exacto, para mí incursionar en ese momento en el IBIC no era tan complicado porque ya no era un lugar desconocido. Había muchos médicos. No éramos muchos, yo creo que en el grupo que ingresó conmigo éramos 2 o 3. Y yo tuve también la fortuna de que en el laboratorio en el que yo finalmente hago la tesis de maestría, había una médico saliente y 2 médicos más estudiantes de doctorado. Entonces esto para mí sí fue un apoyo importante porque yo me di cuenta, bueno, ellos pueden, yo también. Y uno de ellos, por cierto, Jesús Páez, también médico egresado de la Carabobo, con un rendimiento increíble. Jesús tiene una carrera brillante en ciencias y me apoyó muchísimo y bueno, a él le debo mucho y a todo el resto de mis compañeros del laboratorio también, por supuesto. Había una constelación, bueno, grande, eran bioanalistas, médicos, biólogos, licenciados en educación, mención biología. Y yo creo que ese equipo tan mixto llegó a consolidarse muy bien y yo creo que eso fue muy ventajoso. ¿Y cómo es que regresas a la clínica? Porque después te fuiste, hiciste tu posgrado en pediatría, nada más y nada menos que en el JM de Los Ríos. Tú me dijiste, mira, Sí. es que no hay infraestructura para hacer los dos y yo extrañaba a mis pacientes. Entonces, Uh-huh. después de haberte adaptado a lo que es las ciencias básicas, que bueno, yo siento, o sea, yo sé que no se aleja tanto de la medicina y para muchas personas lo ideal es compaginar esas dos disciplinas, o para muchas personas ni siquiera son dos disciplinas aparte. Pero yo que he tenido chance, ¿sabes?, de entrar en contacto con gente de ciencias básicas, yo veo un mundo muy distinto porque la medicina es mucho más formal quizás y la gente de ciencias es muy relajada, a pesar de que, bueno, el trabajo que hacen, digamos que da pie para todas las conductas que uno termina tomando, el ambiente es muy diferente. Sobre todo saltar del IBIC a un posgrado clínico
porque bueno, todos conocemos cómo funciona un sistema que es un poquito jerárquico, que es el sistema de posgrados en Venezuela. Sí, en eso tienes toda la razón. Yo creo que, bueno, allí influyeron varios factores. En primer lugar, el tiempo que yo tenía planificado para hacer la maestría era limitado y se fue extendiendo por todo lo que sabemos que es tan difícil en lo que es la compra de reactivos, en que un experimento pueda completarse, en que superes algunas fases que son difíciles. Y bueno, se prolongó y yo digamos que me cuestioné mucho si yo quería seguir en ese ritmo de esperar el anticuerpo, mira, no tenemos cómo, vamos a esperar, vamos a darle la vuelta al proyecto, porque es un trabajo muy, muy cuesta arriba. Y en esa época ya se estaban viendo, digamos, las dificultades, ¿no? Que ya se estaban pronunciando. Entonces, bueno, yo me cuestioné mucho porque yo dije, yo no creo que yo me dedique a la ciencia de por vida. Entonces, seguir dilatando el tiempo, seguir invirtiendo el tiempo aquí en algo que no va a ser mi carrera profesional, digamos, para siempre, no tenía como mucho sentido, más cuando había un piso de dificultades que ya yo también estaba sintiendo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que es el momento, extrañaba también un montón mis pacientes, y yo digo, yo creo que es el momento de volver a la clínica. Quien era mi tutor en ese momento, el doctor Ramón Montaño, lo entendió perfectamente. Él me dijo, Mausi, yo creo que aquí podríamos completar el proyecto si te decides quedar para el doctorado, pero es tu decisión y totalmente la acepto, tienes todo el derecho, tienes toda la razón, y bueno, me deseó lo mejor. Me aventuré a volver a la clínica y claro que fue un acto de paracaidismo. Al principio fue muy duro, o sea, pero paracaidismo con un paracaídas choreto, o sea, que no es que llegas suavecito, no, fue un impacto, porque había sido mucho tiempo lejos, había sido como perderme una parte importante de la película, y explicarle a mis compañeros que esa era mi situación no era tan sencillo. Pero el LIVIC, ¿pero qué haces tú en el LIVIC? ¿Pero qué, de dónde vienes? Pero, ajá. Y además yo no era de Caracas, yo no era ni de la Central, ni de la Vargas, ni de la Rafetti, yo venía de la Carabobo. Y también hay como cierto celo, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí me tocó andar, Sheila. O sea, en la vida lo que hay que hacer es andar y observar. Yo creo que eso es una de las recomendaciones que yo le doy a cualquier médico y a cualquier persona que tenga la intención de hacer un cambio profesional o de aventurarse en una nueva etapa en su carrera. Hay que observar. Y en esa observación tú vas viendo, bueno, esto debe ser así, esto lo voy a hacer así, esto va ya dándome la idea de que va a funcionar si lo hago de esta manera. Y también tuve el apoyo incondicional de mis compañeros, porque una vez que se dieron cuenta de que yo venía de un mundo de ciencia y que había estado un poco alejada del ambiente hospitalario, inmediatamente dijeron, no, aquí te ayudamos. Y eso fue muy rápido, o sea, el agarrarle el equilibrio a la bicicleta fue nada, fue muy, muy rápido. Y bueno, la experiencia del JM fue impresionante porque es una escuela que me regaló una especialidad como lo es la pediatría y además me regaló hermanos de vida. Yo en el JM descubrí lo que es la solidaridad de profesional, ¿no? De tus colegas, porque ahí cerrábamos filas cuando un paciente se descompensaba y no había cómo tampoco superar la crisis porque volvemos al mismo tema, ¿no? El tema recursos. Y eso es algo que yo no he vuelto a sentir. O sea, ese cerrar filas, ese decir, tú no estás solo, yo te apoyo, yo te ayudo, esto lo resolvemos entre todos, es algo que sí, que lo aprendí gratamente en esas infinitas guardias en el hospital. Y bueno, es un hospital que tiene todas las especialidades pediátricas a donde envían a todos los pacientes más complicados que te puedas imaginar y esa es una situación que te estresa mucho porque te llegan todos esos pacientes tan complejos, pero que te enseña mucho también. Entonces fue una escuela maravillosa. Sí, es que bueno, lo que dices acerca del apoyo del grupo, sabes, de los otros residentes, cerrar filas, eso es una cosa que no siempre se consigue. Yo creo que cuando una persona tiene, sabes, la fortuna de encontrar a su tribu en otros residentes, eso es, bueno, eso es algo que definitivamente tiene un impacto en el posgrado
y hace que ese posgrado, en vez de ser un trabajo, sea tu segunda casa, porque bueno, a fin de cuentas uno pasa más tiempo en el hospital que en su propia Total. casa. Pero bueno, eventualmente te graduaste y llegó el momento de emigrar. ¿Por qué tomaste la decisión de irte de Venezuela? Bueno, nuevamente un cuestionamiento, ¿no? Yo creo que los últimos meses en el hospital fueron muy duros porque hubo una cantidad de circunstancias donde ya tú te dabas cuenta de que la terapia intensiva no tenía cupos, donde un paciente para hacerse una tomografía o una resonancia tenía que recorrer toda Caracas, donde ya los hospitales no te recibían a los pacientes que tú pedías que por favor tenías que transferir y no podías dejarlos allí porque no tenías cupo, y los otros hospitales nos decían estamos peores que ustedes tienen más camas que nosotros. O Estamos sea, hablando ya yo de sentía, 2008 más o menos. exactamente, estamos hablando del 2008. Entonces, bueno, yo llegué a entregar guardias, ¿verdad? A las 7 de la mañana, porque a esa hora tocaba el cambio, ¿no? De los compañeros que van a recibir la emergencia. Yo llegué a entregar las guardias con pacientes en sillas, es decir, la madre sentada en una silla y el niño en las piernas de la madre con el suero colgando del paral. Entonces, esa imagen se repetía mucho y esa imagen a mí me fue bloqueando y me fue afectando profundamente, aunque no lo manifestaba, porque igual seguía robóticamente haciendo mi trabajo y poniéndole mucho corazón, porque creo que hasta el último día lo hice lo mejor que pude. Me enfrentó a una realidad y esa realidad era: tú deseas prestar un servicio en estas condiciones, crees que realmente lo que has aprendido está ayudando a otro ser humano, en este caso tus pacientes, o es momento de salir. Además de que también ya yo sentía que estábamos llegando a un techo donde no sé si veía la posibilidad de hacer una subespecialidad dentro de la pediatría o seguir estudiando. Ya yo sentía que ese techo era real. Entonces yo también quería seguir formándome Claro. y esas posibilidades en ese momento no estaban dadas. Entonces, bueno, hubo casualmente en esas semanas de mi cuestionamiento una feria en el Hotel Eurobuilding de universidades. Yo no sé cómo me enteré, yo realmente ahorita no recuerdo cómo me enteré, pero el total que yo fui a la feria y era como que, bueno, había muchos stands, en cada uno de estos había información relacionada con universidades nacionales y también había algunos stands de universidades extranjeras. Total que bueno, yo recorrí, escuché una que otra charla, tomé los folletos informativos y entre esas universidades extranjeras está una organización que es el DAD, que es una organización alemana, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Yo tomé la información y bueno, luego me puse a revisar, ¿no? Todos esos papeles. Y de verdad que lo que ellos planteaban era factible, o sea, ellos simplemente pedían que para completar estudios de doctorado tuvieses una maestría y un tutor en Alemania que te apoyara en el desarrollo de un proyecto científico y bueno, también una serie de requisitos, ¿no? Aparte, nada sobrenatural, o sea, requisitos que se podían reunir. Esa idea empezó a darme vueltas en la cabeza, yo empecé a decir, bueno, ¿por qué no? Claro, no tenía nada que ver con Alemania, no tengo familia aquí, amigos aquí, o sea, nada que ver con Alemania. No tenía Bueno, ni pero idea ¿quién de lo dijo difícil que miedo? era el alemán. No, y no tenía ni idea de lo difícil que era el alemán, o sea, en mi caso fue una ingenuidad total. Y bueno, yo tenía el papelito allí y la idea, digamos, en reposo. Yo creo, Sheila, que tiene que haber pasado unos días después de eso, que a mí se me ocurre abrir el correo de Livic, que yo no sé por qué, pasados ya varios años, yo no lo había cerrado, yo no había cerrado mi cuenta. Y cuando yo abro el correo, hay un correo que envió uno de los compañeros del instituto a la cuenta de estudiantes del Livic, ¿no? Por eso yo también lo recibí. Y en ese correo postulaban una oferta para una posición a un estudiante de doctorado. Era en un instituto de investigación en Heidelberg, en Alemania,
Y esta persona, esta investigadora, estaba dispuesta pues a apoyar a este estudiante de doctorado y ahí estaba una dirección de correo electrónico, habían unos datos y ella pedía pues que se le contactara si la persona estaba interesada. Como nota al final del correo había una oración que decía que ella podía hablar perfectamente español. Esa era para ti. Yo, Esa es la exacto, tuya. yo obviamente, cuando yo vi el correo, yo dije, ok, o sea, esto no suena nada mal, esto podría ser una oportunidad. Entonces, obviamente, copié la dirección y yo dije, bueno, probablemente a ella la han contactado miles de personas, no sé cuántos, no sé cuándo empezó esto, tampoco colocaba allí ningún deadline, pero sí decía, bueno, contactarla en dado caso de haber algún interés, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo me aventuré, era en el área de inmunología, pero también tenía mucho de microbiología, el proyecto que ella, digamos, estaba ofreciendo. Y yo dije, podría ser interesante, porque además era en neumococo y para nosotros en pediatría es un tema A1, o sea, es un tema que es muy, muy, muy común. La enfermedad neumocócica como tal. Entonces, bueno, yo le escribí y para mi sorpresa ella me respondió con muchísima generosidad y me dijo, mira María, yo no tengo ningún problema en apoyarte y si tú logras conseguir el financiamiento por tu parte es muchísimo mejor. En el correo siguiente le comenté que había una oportunidad de financiamiento con el DADE, pero que obviamente era un concurso, que había que someterse a una evaluación y que para eso también necesitaba el apoyo de ella, que tenía que ir como que enviándome información del proyecto porque había que armar como una pequeña defensa a la hora de hacer la entrevista para concursar por la beca. Y bueno, ella estuvo de acuerdo y así fue. Ella empezó a enviarme información, yo a tratar de hacer preguntas por algunas dudas y así armamos como un pequeño resumen, por supuesto, algo muy, muy sencillo, porque es simplemente para mostrar un poco cuál era la idea general del proyecto. Entonces, bueno, me decidí por reunir todos los requisitos, por hacer, digamos, el envío de los documentos a esta institución, al DAD. Y bueno, ellos finalmente recibieron toda la documentación y fijaron una fecha para la entrevista. Yo no recuerdo realmente cuánto tiempo pasó entre el momento en que yo entregué los papeles y ellos me avisaron para la entrevista, probablemente un par de meses. Y el día de la entrevista más o menos nos explicaban cómo era la estructura. O sea, había que hacer como que una presentación personal, o sea, de cuál era la motivación que nos llevaba a nosotros a solicitar esa beca, y también una pequeña presentación de lo que sería el proyecto. Y había un comité allí mixto, yo creo que personas del DAD, algunos eran de la Universidad Central de Venezuela, creo que de la Escuela de Biología, y no recuerdo quién más, pero sí eran en total como unas 8 o 9 personas en un salón y bueno, tú tenías un tiempo estimado para hacer esa presentación y para responder las preguntas que ellos tuviesen también. Luego que terminamos la entrevista, ellos nos iban a llamar y la opción era en esas 5 becas, tanto 3 para doctorado y 2 para maestría. Y bueno, el número, yo desconocía el número de los que nos postulamos, pero ese era el panorama, o sea, había que esperar la respuesta, la evaluación de ellos y la respuesta. Bueno, y tuviste tu buena noticia, te ofrecieron el financiamiento, ya tenías tutor, o sea que ya estaban todas las cosas listas y te fuiste para Alemania. ¿Cómo te fue con el idioma? Bueno, súper difícil. El idioma es muy, muy complejo. Realmente yo creo que a mí me protegió mucho la ignorancia, el hecho de no saber lo complejo que era. Porque realmente te aventuras en algo que no lo sabes. O sea, ok, has escuchado que el alemán puede ser un idioma difícil, pero una vez que ya lo conoces, que empiezan las clases, que empieza la preparación, es que te das cuenta desde obviamente el punto de vista que te ofrece tu lengua materna, ¿no? Porque hay que estar claros en eso. No sé lo que sentirá alguien que tiene como lengua materna el mandarín o el turco, o sea, no sé la opinión real, pero la mía, que mi perspectiva es desde el español, la estructura es completamente diferente y para una persona ya adulta que tiene como una visión del mundo en una lengua, el cambio es incómodo. O sea, el sentirte que vas hacia atrás, el sentirte como un niño de preescolar,
que tienes que empezar todo lentamente, que te entiendan, el ver las caras como no te estoy entendiendo, el acento tan marcado que tú quisieras como reducir un poco aquella cosa tan horrorosa, pero el pasar por todo eso lo que hace es que te endurece, o sea, te va creando una fuerza y una coraza para decir, bueno, si puedo con esto, puedo con otras cosas, ¿no? Bueno. Pero fue la ventaja que tuve de que la misma beca incluía 6 meses de idioma. Y esos fueron 6 meses intensivos donde yo veía casi 6 horas diarias de alemán y fueron 6 meses ininterrumpidos. Entonces yo le debo todo a esos profesores del Goethe Institute y toda la gente que nos apoyó para que pudiéramos salir con un nivel B2, que fue el que obtuve. Náguara, o sea, sales de ahí 6 meses intensivos de alemán para poder alcanzar tu B2 y comienzas a hacer tu doctorado. ¿Cómo te fue? Yo entiendo que el cambio también, de nuevo, debe ser abrupto, pero es que ya tú vienes acostumbrada a eso, mujer. Exacto, aquí tocaba era volver a la misma dinámica de cambiar, ¿no? Mi carrera no ha sido lineal, mi carrera ha sido en zigzag y no sé en realidad si es porque yo lo he querido así o el destino me lo ha dado así. Yo diría que es la suma de ambas cosas, ¿no? Que las circunstancias se han dado también para que sea así. Y lo que he tenido es que entrenarme en que esa transición sea lo más rápido posible y vuelvo al mismo punto de la observación, de la prudencia, de la observación, de saber cómo se hacen las cosas, de preguntar 2 veces para ver si entendí bien, porque aquí había otro factor jugando que en la ecuación, que era el hecho del idioma. O sea, era transicionar de la clínica a la investigación científica nuevamente, pero en este caso era en otro idioma. Entonces, bueno, ahí digamos el comodín obviamente fue el inglés, que en mi caso en ese momento no era el mejor, pero obviamente los progresos en inglés fueron mucho más rápidos de lo que pudieron ser los progresos en alemán y por suerte la Universidad de Heidelberg y el Instituto de Higiene, que era donde yo estaba, en el departamento de microbiología, había estudiantes de todas partes. Entonces eso hizo como que el ambiente un poco más cálido para decir, no eres la única que está llegando con un problema de idioma, o sea, aquí todos vamos a tratar de que en el ambiente científico nos comuniquemos en inglés. Y fue, digamos, agarrarle el paso a las técnicas, a los nuevos equipos, a la dinámica del laboratorio como tal. Mira, y pasaste 3 años allí, en el instituto, déjame ver si yo puedo repetir esto, Ruprecht Karls Universität Heidelberg. Bueno, ese es el nombre, digamos, ese es el nombre oficial de la universidad y el departamento es el de microbiología y el instituto es el Instituto de Higiene. Bueno. Que está en el campus universitario y allí, digamos, se desarrolló todo lo que es la parte experimental de la tesis y también teníamos la ventaja de poder ir al Instituto de Inmunología a escuchar seminarios, de movernos, ¿no? en lo que era la universidad, que digamos la propuesta académica es enorme y muy valiosa. ¿Y cómo es que después saltas de nuevo a una parte más clínica? Lo primero era revalidar, que hasta ese momento no lo había hecho. Entonces, bueno, lo que me tocó fue enviar una serie de emails, o sea, envié muchos correos a diferentes centros en Alemania, en toda Alemania, y estos correos era donde yo más o menos describía que yo estaba interesada en poder continuar con mis estudios de posgrado en la clínica, pero que además yo necesitaba revalidar la medicina en Venezuela. Algunos respondieron y sencillamente decían, mira, nos encantaría que trabajaras con nosotros, pero no tenemos financiamiento. Otros nos decían, mira, la posición que tenemos es para neurología. Me recuerdo que me respondió alguien que era una vacante para diabetología y endocrino. Y yo, ay, no, eso no es lo que estoy buscando. Entonces, claro, ahí, digamos, había que jugar un poco a ver lo que el azar traía, ¿no? A ver quién respondía. Y respondió un profesor de la Universidad de Münster, el jefe de la división de reumatología pediátrica, diciendo, yo tengo el trabajo que a ti te podría
gustar o que se podría ajustar a lo que tú estás buscando. Entonces, bueno, yo le escribí, le pregunté de qué se trataba y fue allí donde me comentó que necesitaba un coordinador para un proyecto clínico que ellos estaban iniciando y obviamente en ese momento yo le dije que sí, que me entrevistaba con él, así fue, viajé a Münster, que queda al norte de Alemania, bien arriba. Y bueno, la entrevista fue realmente favorable, él más o menos me mostró el proyecto, un proyecto súper interesante donde evaluaban marcadores en suero, biomarcadores en suero para evaluar enfermedad residual en pacientes reumáticos a los que se les había suspendido el tratamiento. Porque sabemos que son pacientes que tienen una enfermedad crónica, que están durante largo tiempo inmunosuprimidos y que el estar tantos años dependiendo de una terapia generalmente puede degenerar en daño renal, daño hepático y obviamente lo que ellos querían medir era que al suspender la terapia, ver si el paciente continuaba en remisión o en qué momento se producía la recaída. Okay. Total que bueno, el trabajo me pareció hermosísimo, es un trabajo súper interesante y cuando estábamos iniciando, digamos, todo el proceso para ingresar en la Universidad de Münster, porque era también el uniclínico, yo le dije, pero yo necesito que me ayudes en algo y yo necesito revalidar medicina. Entonces me dijo, bueno María, no hay ningún problema, tú vas cuadrando tus horas, vas tratando de hacer lo que te toque como pasantías o evaluaciones, porque él me tenía que supervisar una serie de actividades para yo poder completar la reválida, hacer el examen y ya definitivamente obtener la aprobación, que es lo que necesitas para poder continuar con cualquier estudio clínico en Alemania. Ya, pero una pregunta, porque yo entiendo que tú tienes que cumplir cierta cantidad de horas clínicas, cierta cantidad de... Y si no, puedes presentar un examen, algo así tengo entendido. De Alemania con gente con quien ya he grabado. ¿Tú allí donde estabas trabajando, de hecho, te valieron horas trabajo para la aprobación? No, realmente lo que te hacían era de que, porque tú necesitas antes de presentar el examen como una especie de, yo olvidé el nombre de esa figura, pero es como una especie de permiso supervisado previo. Okay. Ese permiso supervisado lo va completando una persona que te está dando un cargo, que en ese momento era lo que él estaba haciendo, ¿no? Okay. Y luego viene toda la fase de presentar el examen, de tú obtener el certificado y ya, digamos, culminar esa etapa. Ahora, Mausi, yo quería preguntarte a ti, porque yo he grabado ya, mira, con gente que está en Alemania, tú eres la cuarta persona con quien grabo. Y todos me han dicho, sin que ninguno se haya quedado por fuera, me dicen, mira, no conocemos ningún especialista que haya podido revalidar. Es súper difícil, no saben por qué. No sé si es algo de discrepancia del pensum. Nadie me ha sabido explicar por qué es difícil revalidar una especialidad en Alemania. ¿Tú puedes darnos luz? Sí, yo coincido con ellos. Yo soy también de su opinión y eso es como que hay dos respuestas, ¿no? Hay un sí y un no, porque formalmente existe la figura de la reválida de la especialidad. De hecho, yo la pude hacer por el tiempo que yo cumplí de pediatría en Venezuela. O sea, ellos me entregaron un documento que dice que yo revalidé y completé 36 meses de la especialización en pediatría. Pero ellos te dicen que muy bien, que eso está perfecto, pero que tú debes completar el tiempo mínimo que ellos tienen establecido en el currículum, que en este caso son 5 años para pediatría general, ¿no? Que casi todas las especialidades básicas duran 5 años. Entonces, claro, es así como una oferta difícil de entender porque probablemente los requisitos a los que te someten y las rotaciones y la cantidad de procedimientos que debes completar no se ajustan a 2 años, sino que los superan. Entonces, dependiendo, es como una cosa muy personal, o sea, dependiendo del tiempo que tú estés decidido a invertir en hacer esa reválida, en completar ese tiempo que te están diciendo que es restante, depende mucho también del hospital en el que la vayas a hacer, porque si tiene un gran volumen de pacientes, de seguro completas esos procedimientos muy rápido, pero si es un hospital pequeñito, eso se va a demorar mucho más. Entonces, yo diría que el consejo que siempre le doy a compañeros y amigos que me contactan, lo mejor es venirse sin la especialidad.
porque Ujú. no hay una reválida 100% absoluta que se pueda hacer, digamos, en un proceso corto o incluso con un examen. No, la especialidad no se revalida. Bueno, o al menos estar claros en eso. Porque cuando Sí. conversamos tú me dijiste, mira, sí, me revalidaron un par de años, pero necesito un par de años más. Pero me piden una Mm. cantidad absurda de procedimientos que no voy a poder completar en ese par de años, así que se va a extender mucho más. Al menos supongo que puedes hacer el intento, pero tienes que estar claro que eso es una posibilidad, que quizás no sea el tiempo que te digan que va a durar. Exacto, y eso es algo que hasta cierto punto es como decidir si tú quieres asumir o no el riesgo, ¿no? Porque hay personas que realmente están solo centradas en eso o que ya tienen un cargo que les están ofreciendo en esa área y dicen, mira, yo hago toda la apuesta por esto. De hecho, la idea mía era tratar de hacerlo lo más breve posible porque yo no me quería dedicar a la pediatría general, yo quería regresar a la inmunología, que en este caso en Alemania está unida a dos especialidades, muchas veces a reumatología o en otras ocasiones a hematología o hematoncología. Ujú. Entonces, bueno, ya yo había incursionado en el mundo de la reumatología, yo dije, ¿por qué no? O sea, me gustó mucho, yo dije, me puedo seguir quedando por allí, pero realmente cuando encontré esa y me di cuenta de que el panorama para la pediatría general era de verdad largo, o sea, o por lo menos yo no lo podía precisar. Yo creo que eso fue lo que a mí me produjo más conflicto, que yo no podía precisar realmente cuánto tiempo iba a tomar ese tiempo adicional. Entonces, no sé, yo soy como muy planificada y yo dije, no sé, creo que no es el momento. El no saber, yo creo que definitivamente es como el mayor de los tol, pero yo quería preguntarte, porque Sí. tú de ahí diste otro giro a tu carrera y tú decidiste comenzar a trabajar en el sector público, pero ya en algo distinto. Estás trabajando en este momento en un instituto que es, me lo describiste como si fuera el FDA, pero en vez de tener que ver con aprobación y regulación de todos, sabes, dispositivos y drogas, es algo que tiene que ver solamente con biológicos, con vacunas, con anticuerpos. ¿Cómo conseguiste esa posición? ¿Y cómo diste de nuevo ese cambio de trabajar en reumatología pediátrica? Y bueno, en realidad no fue tanto cambio, simplemente saltaste una industria y saltaste a un cargo mucho más administrativo, entiendo. Exacto, sí, así fue. Bueno, yo creo que también la coincidencia en ese momento de conflicto, de yo decir, no, yo creo que esto hay que invertir muchísimo esfuerzo, energía y tiempo en terminarlo de la exigencia de la pediatría, me llevó a replantearme el hecho de que tal vez se podía hacer alguna otra cosa, ¿no? Ya de todas formas la aprobación estaba hecha, en cualquier momento que yo quisiera volver a retomar la pediatría, bueno, se iba a hacer, pero en ese instante yo me enteré de esa posición en el Paul Ehrlich y no me pareció tan descabellado porque era en el departamento de microbiología, era especialmente en la parte de vacunas y digamos que eso también tiene muchísima relación con la pediatría. Sin embargo, yo no tenía experiencia en regulación, yo estaba realmente empezando desde cero en esa área, nosotros en el currículum médico tampoco en la carrera nos explican mucho cómo funciona eso. Sí tenía claro que el Instituto Paul Ehrlich, que es un instituto federal, se encarga, como tú bien lo dijiste, de esas funciones regulatorias que tiene, por ejemplo, el FDA y que todos los países deben tener un instituto que regule y evalúe la autorización de medicamentos. En el caso de Alemania es un poco atípico porque hay dos institutos, o sea, hay un instituto que se encarga de todo el grueso de medicamentos y el Instituto Paul Ehrlich se encarga de hemoderivados, anticuerpos monoclonales, alergenos y vacunas. Entonces, bueno, digamos que asumí el riesgo de enviar los papeles, de postularme. Llegó el proceso de selección, fue una entrevista y yo creo que yo en primera instancia no era la primera candidata y lo que supe era de que la persona que estaba como que en el primer lugar había tomado la decisión de no aceptar el cargo por X razón y entonces digamos que yo subí a lo que podría ser esa primera opción y bueno, me citaron a la entrevista. Y la entrevista fue realmente intimidante, No, bueno, porque estábamos hablando, sí,
Estamos hablando de un instituto, bueno, de muchísimo prestigio, estamos hablando de un salón enorme, de mucha gente allí experta en muchas cosas, y obviamente una entrevista fue en alemán, o una parte en inglés, pero sí, o sea, me di cuenta de que realmente era un cambio drástico, ¿no? Y bueno, en el Polerlis estoy desde enero del 2017. La noticia buena fue que ellos me dieron la posición y, por supuesto, como siempre, con una fase de entrenamiento, conté con el apoyo de compañeros, gente que tenía muchos años en el área de asesoría clínica, que es lo que empecé a hacer. Y en paralelo yo llevaba algo que también era totalmente nuevo para mí y que realmente es muy fascinante y se ha convertido en el grueso de mi trabajo también actualmente, que es el llevar los reportes de escasez. Okay. Es decir, cuando la industria farmacéutica reporta que hay una vacuna que no estará disponible, ellos están en la obligación, digamos, de comunicarlo y nosotros tenemos que tomar ciertas medidas. Obviamente, publicarlo en la página web para informarle a la población de que ese es el problema que está ocurriendo y hay todo un protocolo y un concepto alrededor de lo que es la notificación de la escasez de un producto y digamos que yo soy la que lo coordino. Mausi, ¿cómo ha sido para ti trabajar en un ente regulador que básicamente lo que tú decías, tú trabajas con vacunas, en el tiempo del COVID? Bueno, ha sido súper demandante, algo que jamás me imaginé. O sea, yo nunca me imaginé que, obviamente nadie se imaginó la pandemia. Cuando escuchamos las noticias de que había un virus en Wuhan, no sé, bueno, un virus hay tantas veces que hay un virus, pero no nos imaginamos la dimensión. Yo estaba revisando ayer por una reunión que tuve en la página del Johns Hopkins y ya me sorprendió que estamos en 66 millones de casos con 1.5 millones de decesos. Ya ese mapa está rojito todo. Yo sé cuál mapa es el que tú estás diciendo. Sí, y ya estamos hablando de palabras absolutamente mayores y de un impacto importantísimo que ha tenido la infección, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca me imaginé algo así tan dramático como la pandemia y tampoco me imaginé estar en la posición en la que estoy porque, bueno, todo ocurrió en paralelo, ¿no? Claro. Entonces hay una parte de mí que se contenta mucho porque ha sido un aprendizaje enorme. Ha sido también ver cómo de alguna manera hay una solidaridad entre los compañeros porque hay gente distribuyéndose el trabajo, el que hacía una cosa ahora está en virología, el que hacía otra ahora apoya el del otro sector o del otro departamento. O sea, hemos tenido que reestructurar, digamos, lo que son un poco las funciones de nuestros cargos. Se ha contratado personal, se ha tratado de reforzar las áreas críticas, hay comités de emergencia, o sea, estamos en disponibilidad, hacemos una guardia cada 3 meses, o sea, hay todo un organigrama y una estructura, porque bueno, Alemania es un país muy estructurado, y dentro de lo que ha implicado el caos de la pandemia, ellos han logrado sacar a flote un sistema de emergencia que está activo y que está funcionando. Yo estaba hasta enero en las asesorías clínicas del área de bacteriología, de las vacunas bacteriológicas, y a partir de enero empecé a trabajar en farmacovigilancia. Entonces yo no estoy directamente involucrada con lo que sería la licencia de la vacuna. Voy a estar involucrada en todo lo que sería la revisión de la parte de reacciones adversas, porque eso es lo que le toca fuertemente a la parte de farmacovigilancia. Y obviamente estoy muy implicada y trabajando al 100% con la parte de escasez de vacunas porque sabemos que el problema de la pandemia ha impactado la producción de todas las otras líneas de vacunas que se tiene que necesitar regularmente. O sea, que no podemos decir, no vacunamos sarampión porque hay COVID. O sea, hay que seguir con todo. Hay que continuar con las líneas de producción y además continuar con lo que son las evaluaciones consecutivas que nosotros estamos haciendo de las vacunas. Entonces, bueno, ha sido de verdad bien demandante. Yo te comentaba que a principios de mayo, entre abril y mayo, cuando yo veía a la gente haciendo yoga en internet y en las redes, yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo llegará ese momento de introspección que todos están viviendo con la pandemia? Que yo no he dejado de trabajar.
O sea, ese momento de introspección llegó mucho después. O sea, yo estuve activa trabajando durante los primeros meses y bueno, ha tenido eso, ha tenido, digamos, un impacto positivo porque me ha tocado aprender mucho, pero ha sido, sí, muy demandante. Vamos, y una pregunta un poco quizás básica, pero ¿cómo está la gente en Alemania preparándose para una vacuna? ¿Cómo ves tú a la gente pensando en recepción, se la quieren colocar o no colocar? Yo lo digo así porque yo estoy en medio de un meollo político, Sí, sociocultural, mediático. Bueno, tú claro. sabes cómo son las cosas acá. Sí, Y, sí, sí, y sí, hay gente totalmente. que de plano no quiere porque, bueno, uno, supongo que no sienten confianza porque el proceso no ha sido el regular, o sea, ha sido mucho más Mm, acelerado. Entonces hay gente que está un poco escéptica con respecto a qué sí. tal vaya a ser la vacuna, voy a presentar efectos adversos o no. Está la gente que, bueno, que Ujú, simplemente no le gustan las vacunas, que son los anti-vaxxers, y ahorita están empezando a agarrar fuerza. Fuerza me refiero a nivel de medios de opinión. O sea, hay una cantidad de teorías de mm. conspiración que a veces no deberían, ¿sabes? Darle voz, pero bueno, es el sensacionalismo y la gente está asustada, hay gente que está emocionada, hay gente que está tranquila, que yo creo que en este momento, pues tampoco, supongo que podemos sentirnos optimistas, pero no es como que vaya a tener el alcance que tiene. Entonces yo quiero preguntarte a ti, que de hecho trabajas con eso, acerca de el proceso para aprobar una vacuna, más o menos así a grosso modo, y cómo lo está recibiendo la gente en Alemania. Exacto. Bueno, la gente está aquí también un poco escéptica, Sheila. Yo creo que irónicamente el principal problema es que tenemos muchísimos candidatos de vacunas y a pesar de que eso debería alegrarnos porque hay muchísimas posibilidades, también eso nos crea mucha confusión, porque entonces la gente dice, pero es la de esta firma, no, la de aquella compañía farmacéutica, pero esta no es el ARN, pero esto no se integra, pero aquello, o sea, hay Mm, tanta información que además ha explotado a nivel de los medios de comunicación y de las redes sociales, que es a lo que la gente mayormente tiene acceso, que yo creo que de ahí parte la confusión, de que el abanico de posibilidades es muy amplio y no se traslada exactamente un producto al otro. O sea, hay productos que son dramáticamente diferentes y hay que saber cuáles son las ventajas y las desventajas de esos productos diferentes, ¿no? Obviamente, todos esos productos van a pasar por un filtro y ese filtro es el ente regulador, que es el que se va a encargar, independientemente de las características que la industria farmacéutica nos ofrezca y del producto en bruto como tal que nos entregue, hay que evaluarlo y hay que evaluarlo con lupa, porque estamos hablando de que no se va a vacunar 1, 2, 3 millones de personas, estamos hablando de que es una vacuna que debe ser de un altísimo alcance, estamos hablando de que aproximadamente 8 billones de personas deberían beneficiarse de la vacuna. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, ¿no? De que sí, ese factor miedo yo también lo siento acá, ese factor confusión está muy presente, eso es cierto. Y en lo que tú me preguntabas en relación a las fases necesarias para la aprobación de una vacuna, yo creo que el mayor desafío es que uno no puede olvidar de que la introducción de una nueva vacuna puede tomar entre 10 y 15 años. Entonces, imagínate lo que ha sido llevar ese proceso tan largo, tan minucioso, tan complejo, a máximo 2 años. O sea, eso ha sido como un acordeón que tú de golpe cierres. O sea, eso es muy, muy drástico. Y eso me estoy refiriendo a que no estamos hablando de un producto biológico que es sencillo, estamos hablando de un producto biológico que es complejo, donde por la dimensión de las personas que deben ser vacunadas, ¿no? Por el alcance, no puedes obviar que se necesitan alianzas y colaboraciones internacionales muy poderosas, sobre todo para ayudar a aquellos países más vulnerables o con un menor desarrollo tecnológico o económico. No podemos olvidar las implicaciones éticas que están involucradas en eso. Y por supuesto que todo lo que son las potenciales limitaciones y desafíos que cada región en particular tendrá, de las que ahora no puedo hablar porque eso será variable, ¿no? En cada sí. región. Yo creo que es un desafío, obviamente es un reto y se están haciendo todos esos esfuerzos, digamos, tratando de conservar la evaluación rigurosa para garantizar la calidad del producto. Cuando el producto ya supera la fase preclínica,
pasa a la primera fase, que es la fase para medir la seguridad, que es cuando solo un pequeño grupo de personas son vacunadas y tú dices, bueno, el producto es seguro. Pasas luego a la fase 2, ¿verdad? De ensayos clínicos, donde en este caso ya requieres la vacunación de cientos de personas, y en esta fase 2 tú vas sencillamente a hacer una evaluación o un examen de una seguridad expandida. Es decir, tú vas como que a ajustar la dosis que realmente produce el efecto que estás necesitando. Puedes ver también un poquito de efecto inmunogénico en la vacuna, y con esa dosis ajustada es que tú te vas a la fase 3. Y en la fase 3 ya estamos hablando de que necesitas vacunar a miles de personas, normalmente más de 30.000 personas, y son esos ensayos fase 3 los que te dicen si la vacuna es efectiva. Entonces, claro, esos son los resultados que estamos esperando para poder hacer las decisiones, y obviamente los resultados de todos los ensayos anteriores y de la fase preclínica también deben ser revisados. Pero sí, el ensayo de fase 3 lo que te va a decir es que hay una reducción en la tasa de incidencia de la enfermedad de aquellos pacientes o de aquellos individuos que recibieron la vacuna en comparación con el grupo que recibió placebo. Entonces, si esa tasa realmente se reduce, tú estableces que hay una eficacia de la vacuna. Y bueno, esos son todos esos estándares que ya han sido establecidos y que todas las compañías farmacéuticas están cumpliendo, ¿no? Rigurosamente, que cada uno de los ensayos se realiza de la forma más transparente posible y cumpliendo todos los requisitos. Mira, hay una pregunta, porque yo de esto no sé absolutamente nada, como te habrás imaginado. Cuando la compañía comienza los ensayos, o sea, desde fase 1 hasta fase 3, ¿ellos tienen que notificar al ente regulador mientras lo están haciendo o notifican cuando ya tienen resultados por allá fase 3? No, ellos deben notificar y esas notificaciones se hacen muy tempranas. De hecho, cuando tú revisas ahorita los datos de las vacunas que son candidatos, hay aproximadamente 200, Sheila, pero de esas, 30 ya, esto creo que lo leí hace poco, tiene que haber sido como un paper de octubre. Uh-huh. O sea, 30 ya están en ensayos clínicos, y de esas 30 que están en ensayos clínicos, 8, que son las que llevan la, digamos, delantera, a mediados de mayo comenzaron lo que es la fase 1. Entonces, esto lo que nos indica es que todo ha corrido realmente muy rápido. Y para ellos iniciar esa fase 1, que fue a mediados de mayo, ellos tuvieron que hacer una emisión de lo que iba a ser el ensayo clínico en cada uno de los estados o de los países donde iban a tener que reclutar personas. Okay. Entonces sí, ellos tienen que notificar desde muy temprano cada uno de los movimientos que hagan. ¿Y es el ente regulador, en este caso ustedes, quien se encarga de hacer el post-marketing surveillance, no sé cómo se llama eso, la vigilancia que hay que hacer después que se comienza a comercializar? ¿La hacen ustedes o la hace la compañía farmacéutica? Que eso viene siendo la fase 4. Exacto, es exactamente esa la fase 4, y es una fase también súper importante porque a pesar de que el producto ha pasado todas esas revisiones y que ya, digamos, estamos convencidos de que es seguro y efectivo, el problema es que pudieran enmascararse algunas reacciones adversas en lo que fueron los ensayos clínicos, porque estamos hablando de miles de personas, pero no millones de personas. Entonces, cuando ya el producto es comercializado y están vacunadas millones de personas, podrían haber manifestaciones adversas que una vez reportadas te hagan cambiar de dirección, o te hagan retirar el producto, o te hagan decir, bueno, esto hay que ajustarlo porque está produciendo, no sé, X, esta urticaria o esta lesión, o qué pasa, ¿no? Sí. Entonces sí, la industria farmacéutica se encarga de hacer la parte de la vigilancia, digamos, porque muchas veces el paciente reporta tanto a la industria farmacéutica como al ente regulador. Uh-huh. O sea, generalmente nosotros cuando autorizamos una vacuna, digamos, la notificación de una reacción adversa debe ser entregada a nosotros. O sea, hay una base de datos, hay un banco de datos, y eso se va allí reportando. Mausi, y ya que estamos hablando de todo esto, nosotros conversamos también acerca
de las oportunidades que hay para médicos que no han revalidado aún en la industria farmacéutica. Entonces yo Ujú. quería que tú nos hablaras un poquito más de eso, porque es un trabajo que debe ser satisfactorio por lo que tú haces, por el nivel y el alcance de lo que estás haciendo, y no requiere, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a través de un proceso de reválida, de presentar exámenes, de completar estas horas, de completar cientos de Mm, procedimientos. sí. Entonces, háblanos un poquito acerca de eso. Sí, es una opción y yo diría que es una opción muy posible porque realmente el hecho de no tener la reválida del título, en este caso, bueno, nosotras como venezolanas, de nuestro título venezolano, en Alemania no es una limitante. Yo de hecho pensaba que sí, pero yo me enteré hace poco de que no es el caso. O sea, estamos hablando, la reválida, estamos hablando de la aprobación. Exacto, de Ok. que tú no revalidaste medicina, no obtuviste la aprobación y entonces, ok, no tienes acceso a la parte clínica, de pronto has hecho algo muy pequeño de investigación, tienes una maestría y quisieras postularte a la parte de la industria farmacéutica o a un ente regulatorio que lo hay en todos los países del mundo, como en el que yo trabajo. Es posible. Obviamente el factor que ahí funciona como un plus es el hecho de que si tienes algún tipo de experiencia en investigación científica y si tienes un doctorado, es muchísimo mejor, porque para hacer las asesorías sí necesitas como que tener la capacidad de discriminar, de decir, bueno, este producto está yendo por un proceso de desarrollo que no es lo más conveniente o incluso dar algún tipo de consejo o, o sugerencias. Entonces, claro, para un médico que no tiene ningún tipo de formación científica es un poquito más cuesta arriba, Ujú. pero hay tantas áreas de trabajo que probablemente alguna se pueda ajustar. O si por lo menos ya tiene un doctorado o tiene una maestría, sería más fácil desenvolverse en ese medio. No, bueno, pero hay muchos muchachos, sobre todo en los últimos años, que saliendo de Venezuela y buscando oportunidades, han hecho maestrías. Hay muchísima gente que está en eso porque, bueno, esa fue, digamos, la puerta de salida. Se están alejando de la clínica, se están acercando más a la parte de investigación. Sí. Así que esto es una oportunidad para ellos. Totalmente, yo tengo muchos compañeros que no son médicos, que son bioquímicos o biólogos y tienen solo maestría y están con nosotros trabajando y con un rendimiento de altísima calidad, o sea, eso no tiene nada que ver. Creo que es el ponerle muchas ganas a lo que estás haciendo y ajustarte un poco al perfil que tenga cada una de las posiciones, ¿no? Pero sí, es una puerta abierta y yo siempre digo que el ente regulador está trabajando como imagen especular de lo que se hace en la industria. Porque digamos que, por ejemplo, para la evaluación de los lotes de vacunas, porque nosotros tenemos que evaluar que la calidad de la calidad de ese producto para poder liberarlo y comercializarlo, se hace en paralelo con la industria. Es decir, el test o el ELISA que estás haciendo en PAI, que es en el Polerlis, lo estás haciendo también en la industria. O sea, que realmente son procesos que se dan muy en paralelo, ¿no? En algún punto hay funciones que son muy diferentes, pero en otro punto hay funciones que son muy similares y yo creo que esa puerta estará allí abierta. Tengo, de hecho, muy buenos amigos que están trabajando en la industria farmacéutica y con una carrera dilatada en la clínica y que han decidido pues hacer un cambio y de verdad que ha sido muy provechoso, ha sido bueno experimentar y cambiar un poco también de ambiente. Bueno, Majo, sí. Nos has dado muchísimos tips en el camino, con el que yo más me identifico con el de observar, porque yo tiendo a ser un poquito lanzada, zumbada. Entonces, definitivamente me quedo con eso. Pero, ¿qué otro tip puedes tú ofrecerle a los muchachos que nos están escuchando, que se están planteando Alemania como una posibilidad o se están planteando las ciencias como una posibilidad y no la medicina clínica? Yo creo que lo más importante es que nosotros nos desarrollemos o hagamos aquello que nos mueve, o sea, aquellos que realmente con lo que conectamos, aquello que sonará trillado, pero aquello que nos hace felices es súper importante. Yo a la medicina le debo todo, o sea, la medicina, cada vez que me convocan a hablar
sobre la medicina es para mí súper estimulante y le debo no solo lo que ha sido mi desarrollo profesional, sino también amistades que atesoro por siempre y grandes mentores, ¿no? También. Pero además de esa pasión que las personas deben sentir por lo que hacen, creo que, mira, el consejo que les daría es el compromiso. Tiene que haber un gran compromiso con lo que hacemos para que las cosas finalmente salgan bien. O sea, quien abandona la meta o no se compromete con lo que está haciendo, difícilmente podrá tener algún resultado positivo, ¿no? Ujú. Y bueno, en eso que ya había comentado de la observación, hay un porcentaje altísimo de seguridad. O sea, el ser una persona muy observadora te va a dar un piso, pero también hay que actuar. O sea, el ser observador, el tener el compromiso con lo que estás haciendo y el mantenerte siempre activo son, yo creo que, factores fundamentales para que haya un desenlace positivo o para que las cosas salgan bien. Bueno, Mausi, 1.000.000, de verdad te estoy súper agradecida. Dios te pague. Muchísimas gracias por animarte a grabar con nosotros. No, yo estoy agradecida, bueno, contigo, con Carlos, con Carolina, y el contacto fue realmente genial. O sea, a mí me encantó compartir con ustedes lo que ha sido mi carrera. Fue un ejercicio de sentarme frente a un retrovisor y descubrí muchas cosas, Sheila, y recordé otras. Así que ha sido bonita la experiencia. Yo te deseo todo el éxito del mundo con tu podcast. Ay, muchísimas gracias. Y yo te deseo a ti todo el éxito del mundo con lo que estás haciendo y con lo que viene, porque me dices que también tienes planes, por supuesto. Así que muchísimo éxito con tus planes futuros y que todo te salga perfectamente bien. Amén, amén. Sheila, muchas gracias también. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Auxiliadora Miranda desde Langen, en Alemania. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.